estudiando el Evangelio de Juan. Creo que hace 15 días estuvimos viendo. Y continuamos con el tema, es el testimonio de Juan. El testimonio de Juan. Y vamos a ver de los versículos 19 al 34. Pero nada más vamos a ver los dos puntos. Los dos primeros puntos. Los otros los vamos a dejar para el otro domingo. Así que vamos a ver primero que el testimonio de Juan muestra que un siervo humilde busca exaltar a Dios y que Jesús es el Cordero de Dios, aunque son verdades ya muy obvias para nosotros, pero la verdad, la manera en cómo lo hace Juan, pues el Evangelio de Juan es muy profundo, la verdad, es el más complicado de todo porque es muy teológico, no es como el de Mateo o Marcos, que es muchísimo más digerible, pero igual es muy interesante. Entonces vamos al primer punto. Tengan ahí su Biblia, Juan, capítulo 1, versículo 19. Entonces vean ustedes, mira, dice ahí, este es el testimonio de Juan, y dice: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino confesó: yo no soy. Acuérdense, cuando leemos la Biblia, sobre todo los que están estudiando los martes ahí para futuros maestros, cuando estamos leyendo, ¿qué tenemos que hacer? Observar las palabras, todo. Y se fijan cuando se repite una cosa, por qué se repite, ¿no? Aquí confesó, lo repite dos veces por alguna razón. Y luego dice el 21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿No? Es una cita de ahí, el mismo lo está diciendo. Y los que habían sido enviados, está dando un dato ahí, eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, y del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, Betábara y Betania es lo mismo. Betábara y Betania es lo mismo, según yo, no. Para empezar, ahí no es Betábara. No lo vamos a ver ahora, pero en realidad no es Betábara donde sucedió eso, ¿verdad? Hay un error, no puedo decir error, pero hay una confusión, pero no es Betábara. Eso lo voy a explicar después, pero no, para que sepan. Pero no te sabría contestar, creo que no, la respuesta es no, pero después te investigo si gustas. Bueno, empezamos. Si se fijan, el 19 dice: este es el testimonio de Juan. Y empieza. ¿Acaso dice: este es el testimonio de Juan? Él pasó al frente y dijo cómo se había convertido. ¿Dijo eso? ¿Dijo eso? ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? No, es que un día estaba en el culto y sintió que en su corazón, y el pastor lo hizo que recibiera a Jesús en su corazón. ¿Dice algo así? ¿Dónde han visto en la Biblia algo así? Y el día de hoy, cuando decimos tu testimonio, así platican el día de hoy la gente, la mayoría, no todos, ¿sí? El día de hoy está muy difundido, diga la palabra, sobrevalorado el testimonio de un hermano. Está sobrevalorado el testimonio de un hermano. Creen o lo usan para decir cómo era su vida antes y cómo es que se convirtió. No digo que no sea importante, pero en realidad conocer algunas conversiones. Mira, mucha gente, yo a todos los que discípulo y conozco, les pregunto: ¿cómo te convertiste? Y la mayoría no saben decir cómo se convirtieron. No me saben dar testimonio de su conversión. La mayoría no saben. ¿Sí? Y mira, si a mí una persona viene a mí y me dice: yo soy cristiano, y me platica cómo él era antes y cómo se convirtió, ¿qué? Él puede decir misa. Yo cómo sé si es verdad o no es. Eso no es testimonio, ¿sí?
Por ejemplo, yo no sé cómo se convirtió John MacArthur. Y es la persona que más ha influenciado en mi vida. Yo no sé cómo se convirtió. Pero yo te digo una cosa, él tiene buen testimonio. ¿Cómo está la cosa? Yo no sé cómo, fíjate, mi hijo Tony y Gaby, yo no sé cómo se convirtieron. Yo no conozco su conversión, pero conozco su testimonio. Te digas que son dos cosas diferentes, pero la gente lo usa al revés. Yo no sé cómo se convirtió Brian y Daniela, y los conozco hace mucho. Esteban y Cristi, que los estoy conociendo, yo no sé cómo se convirtieron. Y no es que no me interese, no es que no sea relevante, pero no es así como lo está manejando la Escritura. Digo, hay una sobrevaloración el día de hoy en algunas iglesias. El testimonio importante es este. ¿Cómo es tu caminar en Cristo? Ese es el testimonio. Ahorita. Además, bien, te pongo un ejemplo. Buenos días, pásenle. Te pongo un ejemplo. Ya ven que aquí, en la liturgia, en el programa del tiempo, pasan puros varones. Bueno, los varones que pasan, se supone. Buenos días, bienvenidos. Los varones que pasan, fíjate, se supone que tienen buen testimonio, por eso pasan. Bueno, los hermanos de la alabanza, a ellos se les pide mejor testimonio. Si vamos a escoger un diácono, mejor testimonio. Si vamos a poner a alguien a enseñar, ¿qué se le exige? Mejor testimonio. Y si es un pastor, ¿qué se le exige? Pero ¿cuál es la palabra? Irreprensible su testimonio, fíjate. ¿Me explico? No tiene nada que ver. ¿Cómo se convirtió Juanito? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque a lo mejor hemos estado en iglesias, hemos crecido con tantos años, han inculcado. No, mi testimonio. Y luego, esa es otra. La gente esta que según platica su testimonio, el actor principal de la historia es él. No, yo antes era esto, y hacía lo otro, y esto, el otro. Y ya ahora convertido. Pero gracias a Dios, dicen. Algo es lo único que mencionan a Dios. Eso no es testimonio. ¿Sí? Bueno, mira Juan, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, la palabra original para testificar o testimonio la usa, Juan la usa 27 veces. Y esa palabrita es ser testigo. Testificar. ¿Qué es testificar? ¿Qué es ser testigo? Se invitan a un juicio y, Antonio, tú vas a ser testigo, vas a testificar. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? A declarar. Decir lo que consta. Exactamente. El abogado lo dijo, que quede sentado. Sí, pues abogada, que no sepas. Es decir, yo, si voy a testificar, a lo mejor voy a presentar evidencias, ¿no? Si estoy testificando, si yo testifico que fulanito, menganito, ¿me entienden? No soy yo, es él. Bueno, Juan está testificando sobre el Señor Jesús. ¿Y qué está testificando sobre él? Bueno, ahorita lo vamos a ver el día de hoy. Pero aparte, eso conlleva que el que testifica, pues tenga buen crédito, es decir, que tenga buen testimonio. ¿Verdad, María? ¿Sí? Mira lo que dice en el siguiente. Este es el testimonio de Juan. ¿Cuál? Y platica. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntaran. Ahora, es decir, vemos ahí que una comitiva que va a preguntar qué está haciendo este hombre. Acuérdate que el ministerio de Juan no empezó aquí, empezó mucho antes. ¿Dónde? ¿Te acuerdas que empezó bautizando en el río Jordán? Y mucha gente venía a él y bautizaba, y en eso ve a las autoridades, o los religiosos, fariseos y saduceos, que se le empezaban a acercar para él también fueran bautizados, y él los paró en seco y dijo: generación de víboras, les dice. Tremenda expresión, ¿no? ¿Quién los enseñó a oír de la ira venidera? Mejor produzcan frutos dignos de arrepentimiento y luego los bautizan. Prácticamente eso les dijo. ¿Sí o no? Bueno, y luego llega Jesús y lo bautiza. Y sucede todo lo que sucede. Y luego Jesús se va 40 días al desierto. Bueno, aquí es donde continúa la historia. Aquí es donde está pasando esto. Si tú quieres ver cronológicamente, así es como sucede. Esto es después del bautizo de Jesús. ¿Estamos? Entonces, los fariseos, saduceos, todas las autoridades judías empiezan a ver que este amigo pues empieza predicando muy fuerte y muy agresivo. Y luego le habla a todo el pueblo y lo empieza a bautizar.
Y luego les habla bien fuerte a ellos. Y luego bautiza a un individuo que le dice que es el Mesías. Y se corre la voz de muchas cosas. Pues ahora vamos a investigar. Entonces mandan esa comitiva, ¿no? Los judíos se enviaron de Jerusalén. Ahora, te digo, tienes que aprender a observar. La palabra judío tiene muchos significados, pero Juan la usa como un significado. Por ejemplo, si yo digo, fíjate, ese ejemplo, los gringos, ¿cómo se oye eso? Despectivo, pero voy a usar la misma palabrita. Yo tengo un nieto que es un gringo. ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo se oye eso? Despectivo. Cariñosito. Cariñosito. Cariñosito, ¿verdad? Pero es la misma palabra, ¿te fijas? No, mi nieto, hubieras visto la foto que me da. Está poniendo bien chulo. Te fijas la misma palabra, pero la estoy usando diferente. Ah, bueno. Seriedad, hermano, seriedad, por favor. Bueno, después les hablo de mi nieto. Jugamos competencia, hermano. Bueno, te fijas la misma palabra. Bueno, Juan, porque no quiero que entiendan mal que la palabra judío significa en la Biblia esto. Juan la usa nada más para, o casi siempre para, peyorativamente, despectivamente, los judíos. Y no se refiere a sus hermanos israelitas. Los judíos, él se refiere al Sanedrín. El Sanedrín es donde estaban los 70 judíos, que eran las autoridades religiosas, espirituales, donde estaban sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas y saduceos. Ellos componían el Sanedrín y eran los que, eso no se hace, eso sí es correcto, esto merece cárcel, esto merece castigo. Eran los policías, ¿sí? Entonces todo el mundo, los del Sanedrín. Entonces este Sanedrín envía una comitiva y se refiere a los judíos, ¿verdad? ¿Y de dónde venían? De Jerusalén, porque estaba la sede. Y eran sacerdotes y levitas, ¿verdad? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? El que intercedía en el templo por el pueblo. Exactamente, era el intermediario entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Y el otro, ¿cuál les dije? Levitas. ¿Qué son los levitas? Los que le ayudan a los sacerdotes, son los que le ayudan en todo, y son los policías religiosos, ¿sí? Entonces los levitas ayudan a todas las cosas de los sacerdotes, ahí la liturgia en el templo, todo lo que se tiene que hacer, las ofrendas, y los sacerdotes hacen todos los sacrificios, todos los demás rituales, y son los intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Y todos descienden de la tribu de Leví. Solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote tienen que venir de la tribu de Aarón. Si no, no pueden ser. Bueno, entonces como Juan estaba ganando mucha popularidad, estas autoridades religiosas o esta comitiva va y lo buscan para preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, verdad? Imagínate un día venimos aquí nosotros y vemos a un cuate predicando aquí. Te aseguro que Brian, Tony y yo, todos vamos a levantar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está enseñando este amigo? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Entonces, el día de hoy no existen sacerdotes. Cuidado, no existen. Tampoco existen levitas. ¿Sí? Porque hay pastores que le dicen a los de la alabanza que son unos levitas o descendientes de los levitas. No, sacerdotes y levitas ya no existen. En la iglesia nada más hay dos cargos o dos oficios, que son pastores y diáconos. No hay más, no existe más. Cualquier otro título es inventado por uno. No existe más. ¿Estamos? Bueno, ¿qué fue lo que hizo la comitiva? Le mandan a hacer 3 preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta, Alicia? Pues tú quién eres. Yo soy tu esposo, ¿no? La primera pregunta le dice, ¿tú quién eres? ¿Y qué contestó? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Lo que pasa es que ya se había hecho una idea a la gente, había especulaciones de que, a lo mejor ese que bautiza es el Cristo. Entonces él mismo por eso confirma, no soy el Cristo. Y confesó, ¿verdad? ¿Qué es Cristo? Mesías. Cristo es el Mesías. Cristo es en griego
y Mesías es en hebreo, pero los dos significan lo mismo. ¿Qué cosa? Ungido, ¿no? Ungido es el capacitado, el que tiene una misión por parte de Dios, ¿verdad? Acuérdense que se ungía a los reyes, a los profetas y al Mesías. Entonces dice que confesó, no negó, sino confesó. ¿Qué significa confesar? Sí, la verdad. Decir la verdad. ¿Cuál verdad? Me estaban preguntando que si era la autoridad que se supone que estaban esperando. Y dice que Ajá. no se la adjudicó. Ajá. Pero y bíblicamente más extenso, digamos, ¿qué es confesar? Si yo le digo a Manuel, tienes que confesar. Sí, la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra confesar en griego está compuesta de dos palabritas, homo, legeo. Homo es lo mismo y legeo es decir. Decir lo mismo que quién, que Dios. Entonces, si yo le digo a Juan, Juanito, tienes que confesar, él tiene que decir lo que Dios piensa de él. Entonces, yo tengo que conocer la escritura de Dios para yo poder confesar verdaderamente. ¿Entiendes? Porque si digo yo voy a confesar, bueno, no soy tan malo, yo, pues, no sé, a lo mejor soy un poco enojón, no sé, X cosa. No, tengo que decir lo que Dios ha dicho de mí de acuerdo a la escritura. Tú eres un pecador que no mereces nada, terriblemente orgulloso, terriblemente específicamente, eso es confesar. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, entonces él afirma dos veces que en absoluto es el Cristo. Voy a un ejemplo, no lo malinterpreten, entiendan la enseñanza. Hace tiempo que mi esposa y a mí una vez fuimos a discipular a una persona, que era otra iglesia, como se acostumbra. Entonces al despedirnos nos dijo, adiós pastores. Así nos dijo, ¿no? A mi esposa y yo. Y mi esposa no dijo nada y nos fuimos. Y ya pasaba como al mes, volvemos a ver a otra persona, que también es de otra iglesia, la estábamos discipulando y venían platicando, no, es que así como ustedes, gracias a Dios, ustedes los pastores, refiriéndose a Alicia y a mí, y no dijo nada. A la tercera le dije, Alicia, no tienes que dejar que te digan pastora, porque tú no eres pastora. Lo que pasa es que Alicia no es que se lo creyera, pero estaba recibiendo gloria que ella no debe recibir. ¿Me entienden? Es una mala enseñanza, es una mala práctica que hay en las ideas de las iglesias de aquí, que creen que la esposa del pastor es la pastora. Pastora no existe, eso no existe en absoluto. Es una falsa enseñanza. Existe la esposa del pastor nada más. Entonces, a lo que voy es que Alicia, no dije que lo hizo en esa intención, pero se puede caer callada porque pues, me están diciendo pastora, pues qué padre. O sea, Juan no hizo eso. Él pudo haber quedado callado, pues no sé si soy el Cristo o no. Imagínate recibir ese apodo, ¿no? O esa gloria. Pero él te confesó dos veces, como diciendo, ni se te ocurra pensar que yo pueda ser el Cristo. ¿Qué es eso? Humildad. Eso es humildad. ¿Cuál fue la segunda pregunta, Juanito? Después eres tú Elías. ¿Y qué dijo? No fue. Espérate, ¿por qué preguntaron Elías? Porque le dijo, ¿eres tú Jacob? ¿Eres tú Moisés? ¿Eres tú Abraham? ¿Por qué preguntaron por Elías? Si había tantos personajes en la Biblia. ¿Por qué le preguntaban por Elías? ¿Por qué creen? Era una promesa que iba a tener el espíritu de Elías. Ándale, muy bien. Porque mira, hay una profecía aquí. Dice, he aquí, mira el profeta lo que dice, he aquí yo envío mi mensajero, dice Dios, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, los judíos siempre interpretaron esta profecía con Elías. Y está relacionada, mira una más adelantito, la 4:5. Otra vez dice, he aquí yo envío, pero ahora sí dice, ¿a quién? Al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día grande de Jehová grande y terrible? La escatología. Bueno, la escatología es la rama que estudia las últimas cosas, ¿no? Pero el día grande de Jehová, ¿cuándo es?
La segunda venida. ¿Cómo sé que es la segunda venida? Porque la segunda venida siempre se relaciona grande y terrible juicios. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo una profecía que Elías va a venir antes de que Jesús venga en la segunda vez. Esa es una profecía. Entonces los judíos relacionaban 3:1 con 4:5. Profeta Elías. Y es correcto. Entonces por eso le preguntan, ¿tú eres Elías? A lo mejor es él que envió. ¿Sí? Y aparte, acuérdate que cuando nació Juan el Bautista, hubo un ángel que hizo una profecía sobre él. No la puse, pero mira, Lucas 1:17 te lo leo. Dice, un ángel le dijo a Zacarías, Zacarías es el papá de Juan el Bautista, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y ellos ya eran viejitos, acuérdate, y eran y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Esa llenura no es la misma que viene en Efesios 5:18, ¿no? Esa es otra llenura. Aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, que es lo que citó ahorita Saúl, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes. No, mucha gente escuchó eso, supo de eso. Hubo rumores, eso es cuando iban a nacer el Juan. Entonces, cuando Juan se presenta, muchos debieron haber hablado. Acuérdate cuando nació, lo que le dijeron al papá, el ángel, que iba a ir en el poder, ¿verdad? Y en el espíritu de Elías. Y luego, ¿te acuerdas cómo era Elías el Tisbita? ¿No? Así le decían, Elías el Tisbita, ¿cómo era su apariencia física? ¿Cómo era? ¿Se han leído el Antiguo Testamento? Dice, un varón tenía vestido de pelo y se ceñía los lomos con un cinturón de cuero. Ese era Elías. O sea, rústico, era bien rudo y bravo y valiente, acuérdate. ¿Sí? Cuando se le presentó al rey Acab y mató a los 400 falsos profetas, ¿no? Un hombre recio. Ese era Elías el Tisbita. ¿Y cómo era Juan el Bautista? Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas bien y vivía en el desierto. Rústico, igualito que Elías, se vestía prácticamente, pero en diferente tiempo. Entonces, obviamente, conociendo todo esto, tú ves a Juan el Bautista, es Elías, ¿verdad? Pero entonces, ¿si era Elías o no era Elías? No. ¿Eh? Mira, ¿qué dice? Jesús hizo un comentario. Entonces sus discípulos le preguntan diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque estaba profetizado. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurar todas las cosas. Está afirmando que la profecía es verdadera. Y lo dice en 12, pero les digo que Elías ya vino. Ah, caramba, ¿cómo está la cosa? Y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. En ese tiempo ya habían matado a Juan el Bautista, acuérdate. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El Hijo del Hombre es Jesús. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de quién, de Juan el Bautista. Es decir, la profecía la estaba aplicando Jesús a Juan el Bautista. En un sentido no era Elías, porque físicamente la persona no era Elías en realidad, pero espiritualmente, como lo dijo Saúl, sí lo era. Era un tipo de Elías. En las funciones. Es como el día de hoy, hay tipos de anticristo, ¿cierto? ¿No? Pero el anticristo como tal todavía no se cumple. Eso va a suceder en la tribulación. Pero ya han existido tipos de anticristo, ¿no? Hitler fue uno de ellos, Herodes fue uno de ellos, el faraón fue uno de ellos. Pero el anticristo verdadero todavía no viene. Ahora Elías, el verdadero Elías todavía no ha llegado. Pero él es un tipo de Elías que vino en el espíritu y en el poder de Elías, como lo dijo Saúl. Tercera pregunta, Saúl, ¿cuál es? ¿Eres tú el profeta? ¿Cómo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú qué? El profeta. El profeta. ¿Y qué respondió él? No. Te fijas, la gramática es importante. No le preguntaron, ¿eres tú un profeta? ¿Era profeta Juan el Bautista? De hecho, era el último, pero ¿qué era? El más grande. O sea, de todos los profetas del Antiguo Testamento,
Juan el Bautista es el más grande, ¿quién cree? Y no le conozco ningún milagro, ¿no? Pero es el más grande, y Jesús lo dijo. Pero no le preguntaron que si él era profeta, sino, ¿eres tú el profeta? ¿A qué se están refiriendo ahí? Otra profecía. Y nos vamos a Deuteronomio. Profeta del medio, ese es Moisés el que estaba declarando esta profecía. Profeta del medio de ti, o sea, de Israel, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Bueno, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento interpretan que este pasaje se refiere al Mesías. Este pasaje está profetizando a Jesús, pero ellos por eso le preguntan, entonces tú eres el profeta, ese de Deuteronomio. No, dice él. No. Y mira, ¿cómo lo cotejamos? Hechos 3:22. El que habla aquí es Pedro. Porque Moisés, ahí está, que me está aclarando que Deuteronomio lo escribió Moisés. Dijo a los padres, o sea, los antiguos, el Señor su Dios os levantará un profeta de entre los hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí está hablando Pedro de Jesús y está citando el versículo de Deuteronomio. Entonces, con eso entendemos que aquella profecía se refería al Mesías. Por eso Juan Bautista dice, no, yo no soy el profeta, aquel que están aplicando. Es más, Esteban, cuando lo iban a apedrear, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Se refería, está hablando de Jesús, el contexto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, Juan el Bautista siempre mantuvo un perfil bien bajo y todo lo canalizaba a Cristo. Por eso el testimonio de una persona es exaltar siempre a Cristo. ¿Me explico? Ese es el punto 1. El testimonio de Juan es un siervo humilde, busca exaltar a Dios. No que yo antes era esto, hice todo esto y toda la película soy yo. Yo estoy hablando de mí nada más, ya lo digo, gracias a Dios me salvó. Eso no es testimonio. Muy bien. Entonces, punto 2. Jesús, el testimonio de Juan muestra que Jesús, que el Cordero Divino, dice ahí que al siguiente día, esto sucedió, es un pasaje de 3 días consecutivos. El primer día es lo que acabamos de ver y esto ocurre en el segundo día. Inmediatamente después, dice, el segundo día o el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan estaba con mucha gente y de lo lejos ve que viene Jesús y se acerca y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una declaración tremenda, para los judíos sí entendieron, a lo mejor nosotros no hubiéramos entendido, pero para que un judío entienda eso, Jesús el Cordero de Dios, era para que quedaran pasmados o sumamente molestos. No hay más que de 2 cosas ahí. ¿Qué hace el Cordero? ¿Qué hace el Cordero según el pasaje? ¿Qué dice ahí? Quita el pecado. Eso es algo simple, sencillo, importante. ¿Qué es eso? Que quite el pecado del mundo. ¿Será eso importante? ¿O es mejor que acabe con el hambre del mundo? Es muy importante. Que acabe con el racismo, con las guerras. ¿Qué es más importante? ¿Seguro? ¿Será más importante eso? Sí, porque quitando el pecado, quita el deseo de amar el pecado y de ahí se prohíbe. ¿Y realmente quitó el pecado del mundo? ¿El Cordero? Esa palabrita, el pecado que quita, ahí el quita, en el idioma original más bien habla, es un verbo, le llama un participio, habla de el Cordero, Dios está quitando el pecado del mundo. Está quitando actualmente. Y así es, ¿verdad? Mira, ¿se acuerdan desde el Edén lo que pasó? En el Edén, cuando cayó un pecado Adán y Eva, inmediatamente, ¿qué hicieron Adán y Eva? Aparte de esconderse de Dios, ¿qué hicieron? ¿Cubrirse con qué? Con hojas. Hojas de vegetación, ¿verdad?
que no tenían por qué cubrirse. Ya vivían desnudos, ellos no tenían por qué cubrirse. Pero el pecado los hizo sentirse incómodos y se cubrieron. ¿Pero qué hizo Dios con ellos? ¿Les dejó el vestido? No, los vistió con la piel de otro animalito. ¿Por qué los vistió? ¿Por qué no nos dejó lo que traían? ¿Qué tenía de malo? ¿Estaba muy cortito o qué? ¿Por qué les cambió ahí? ¿Qué les quiso mostrar? Lo que veía más allá. Ellos querían cubrir su pecado. Y Dios les dice, no, chiquito, así no se cubre el pecado. Para poder cubrir el pecado, tiene que morir alguien por tu culpa y en tu lugar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué los vistió? La piel de otro animalito. Esa piel, ¿de dónde salió? De un animal inocente. ¿Y para qué hizo el animal para ofrecer su piel? Morir. Y ya desde ahí les estaba enseñando el Evangelio, ¿no? Sustitución, muerte, para que haya expiación. Verdades simples. Eso es quitar el pecado. Sustituto, muerte, expiación. Así, de facilito. ¿Sí? Y hay gente que lo toma muy a la ligera, pero es morir en tu lugar, entiéndelo. Tú ibas a morir. De hecho, a él se los advirtió, ¿no? Cuando pecaren, ciertamente morirán. ¿Murieron ellos? Vivieron como 900 años todavía, para que vean la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Abraham, Dios hace un pacto con él, ¿no? Le dice, todo esto va a ser tuyo, así como en el comercial. Él le dice, voy a hacer una descendencia como la arena de ti, ¿no? Una gran nación. Y todas las naciones van a ser benditas en ti. Pero él era viejito, su esposa era viejita y era estéril. ¿Cómo se cumplió eso? Lo que dan clase a los niños. ¿Cómo se cumplió eso? Tuvo un hijo, ¿no? El hijo de la promesa. ¿Quién fue? Isaac, ahí lo tenemos. No, yo soy. Soy un tipo de. Isaac. Porque me río. Pero ¿qué pasó con Isaac? Cuando Isaac ya era un muchacho, 15, 16, 17 años, le dice, ofrécemelo. Haz un holocausto. ¿Sabes qué es un holocausto? Es matarlo, que se desangre completamente y quemarlo completamente. Imagínate un joven de 70 kilos. ¿Cuánta cantidad de leña necesitas para consumir 70 kilos de carne? Es un montón. Ah, bueno. No iba a quedar nada de Isaac. Te lo leo. ¿Qué pasó? Ah, creo que lo puse. Génesis, mira. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre. Le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? O sea, ya la vio muy cerquita Isaac. ¿Dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero. Cuidado, aquí muchos han agarrado esta enseñanza para aplicarla a todo, ¿no? No traigo dinero. Ah, Dios proveerá. No está hablando de eso. ¿Sí? Dios proveerá, ¿qué dice? El cordero. No está hablando de dinero o de necesidades. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Y luego qué? ¿Dónde me quedé? E iban juntos. Entonces, cuando ya Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y aparece este. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí está, ¿no? Entonces por eso que dicen que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué significa? Aquí está un tipo, un símbolo que nos apuntaba a Cristo, ¿no? Lo que vimos en Adán y Eva, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Doctrina de la expiación, sustitución. ¿Quién proveyó el cordero? Dios. Todo lo hace Dios. ¿Se acuerdan en la Pascua? Cuando instituyeron la Pascua, al salir de Egipto, ¿qué era lo que tenían que hacer? Sacrificar un cordero y la sangre, marcar el marco de la puerta, porque iba a pasar el Espíritu de Dios, iba a traer juicio, matando a quién? A los primogénitos. Es decir, que ese cordero murió en lugar del primogénito, ¿verdad? Y por eso todo el país de Egipto, todos los primogénitos de humano y animales murieron, excepto
de los israelitas, hebreos más bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí está mostrando otra vez: muerte, sustitución, expiación. ¿Te fijas? Bueno, y los sacrificios que ellos hacían en el tabernáculo era sacrificar en la mañana y en la tarde un cordero, todos los días, en la mañana y en la tarde un cordero, para perdón, todos los días, es un tremendo, una cosa horrible, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Muchos han tomado esta frase como que una falsa doctrina terrible: la salvación universal. ¿Eso quiere decir esa declaración? Quita el pecado del mundo. Alicia dice que no. ¿Será cierto eso? Eliazar dice que no. ¿Por qué? Dice el mundo que no. Pero universal, dice. Pues dice el mundo. ¿El mundo qué es? Todo el globo terráqueo, ¿no? Pero acuérdense que hay que observar. Yo tengo que observar cómo Juan usa la palabra mundo. ¿Se acuerdan cuando empecé el estudio que les dije? Cómo uso la palabra gringo. La puedo usar de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usa Juan, el apóstol, la palabra mundo? Esa es la respuesta, la tengo que buscar, no más sacarla de aquí. Juan usa la palabra mundo para decir todo tipo de personas. No todas las personas, sino todo tipo de personas. ¿Qué quiero decir con eso? Mujer, hombre, chico, grande, viejo, moreno, blanco, amarillo, estudiado, no estudiado, con dinero, sin dinero. Eso es todo tipo, eso es todo mundo. A eso se refería Juan. No a todas las personas, sino todo tipo de personas. El evangelio está abierto a todo tipo de personas, pero no van a entrar todas las personas, porque la salvación universal no existe. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok. Aquí, Levítico, cuando ya estaba la ley mosaica, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar de por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación a la persona. ¿Acaso la sangre tiene un valor especial? No, la sangre es lo que significa derramar la sangre, es que la persona o el animal tiene que morir. Eso es lo importante. El derramar la sangre implica muerte. Lo importante es la muerte. Mucha gente le quiere dar valor a la sangre, pero no es así. Entonces, tiene que haber muerte para que haya expiación. Tiene que haber sustitución para que haya expiación, perdón de los pecados. Y la sangre derramada siempre simboliza la muerte. A eso se refiere. Entonces, nada más que cuidado. Cualquier liturgia o acto de ritual no tiene ninguna importancia, aunque lo hagas correctamente. Si lo haces de una manera religiosa, no tiene ningún valor. Aquí podemos hacer la Santa Cena ahorita y hacerla correctamente, pero si no lo hacemos de la forma de vida, no sirve para nada. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Aquí pueden estar los de la alabanza y escoger la mejor letra, la letra más cristocéntrica, bonita, ellos con la mejor actitud, y a lo mejor todos nosotros estamos pensando: ahorita acabando, ¿qué quiere hacer de comida de Alicia? Ojalá a esa hora sí me invita a los mariscos. O sea, estoy alabando a Dios yo, y mi boca se está moviendo, se sabe la letra. Bueno, eso no sirve para nada. Eso es religiosidad. Yo no alabé a Dios. ¿Sí? O de repente está uno de los diáconos cantando y pensando: siempre soy el que hago todo. Ojalá Ulises y Will me ayudaran. Juanito no está alabando a Dios, está diciendo una verdad nada más. Es que me platicó ahorita. ¿Sí se entiende, hermanos? Lo que quiero decir con eso. No importa que hagamos las cosas correctamente, los rituales, pero si no lo hacemos de la forma correcta, no sirve para nada. De hecho, hay un pasaje en Isaías donde Dios expresa terriblemente de las ordenanzas que hace su pueblo. Dice Isaías 1:11: ¿para qué me sirve, dice Jehová? Fíjate, dice él, la multitud de sus sacrificios. ¿Para qué me sirve?
Hastiado estoy, fíjate las palabras que usa, de los holocaustos de sus carneros y del cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Fíjate no cómo se expresa Dios, molesto por lo que Él les había encargado que hicieran. Pero el problema es que lo estaban haciendo con esto mal. Con esto mal. ¿Se entiende la diferencia? Es cierto, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué implica esto? Mira, aquí traigo un pasaje para que podamos entender más. Esa expresión, quita el pecado del mundo. Mira, ¿cuál es el problema del mundo? ¿Qué dice la primera frase? Por cuanto algunos pecaron, ¿verdad? Todos, ¿quiénes son todos? Ella pecó, que es la más chiquita aquí. Todos. El grillito bonito que tengo allá pecó. Todos. Todos. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Si todos pecan, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice ahí? ¿Están qué? ¿Qué significa esa palabra? Apartados, separados. O sea, no puedo tener acceso a Dios yo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaste. No hay acceso. Y la gente puede hacer su religión, sus misas, sus caminatas, sus manifestaciones, sus cultos. No pueden servir de nada si hay esa separación. No sirve de nada. Por eso necesitamos un Cordero, que es Cristo, para que quite el pecado y se acabe ese problema de esa separación. Dice, siendo justificados, ¿qué significa la palabra justificado? A ver, la abogada. Declarado inocente, eso significa. Declarado inocente. No que sea inocente, sino que sea declarado. ¿Cómo? Por medio del Cordero que va a morir en tu lugar. Es decir, Cristo paga mi condena, paga mis deudas del pecado. Todo, tengo que mi lista era así enorme. Todo este es el pecado de Antonio en la cruz. Dice Cristo, yo lo pago. Entonces dice, declarado, justificado. Por eso dice los justos. No porque yo sea justo, pero yo soy declarado justo. Ya, no tengo deuda. Eso es maravilloso. ¿Sí o no? Sí, Alicia el otro día se puso a llorar. Y también los papás de Will andaban como loquitos brincando en su casa, porque hace como una semana se enteraron de que Infonavit les bonifican la deuda. Por eso estaban felices y llorando. Ahora imagínate, te bonifican todo tu pecado, pasado, presente y futuro. O sea que lo que voy a pecar dentro de 10 años, si es que vivo, tremendo, ¿no? Ok, ¿qué tengo que hacer para ser justificado? Dice ahí el pasaje. Muy buenas obras, ¿verdad? Tengo que hacer buenas obras. Gratuitamente. No tengo que hacer nada, gratuitamente. Por su gracia, para aclarar más. Es por gracia, no porque tú eres importante, ni porque yo valgo, ni porque yo hice algo. Nada, nada. ¿No? Y ahí está, mediante la redención. La redención es el rescate. Era cuando compraban un esclavo. Yo era esclavo del pecado. Cristo me compró. Dice, ahora eres mío, hijo. Ahora eres esclavo de Cristo, ¿no? Siervo de justicia. Te compré. Es la redención es mía. Dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso como propiciación? A Cristo. Cristo fue propicio a Dios. O sea, aplacó la ira del Padre que venía hacia mí. Haz de cuenta que Él se puso así en la cruz y yo no recibí la ira. La recibió Él. Fue propicio, eso quiere decir esa palabra. ¿Cómo? Por medio de la fe en su sangre. No quiere decir que su sangre era especial y diferente. No. Su sangre quiere decir que murió. ¿Verdad? ¿Se fijan? Por eso esa expresión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A esto se refiere. Ya esa separación, esa destitución se acabó. Eleazar estaba acá y gracias al Cordero pasó. Ahora está acá a este lado de Eleazar. Está con Dios. Ya no está acá. ¿No es eso maravilloso?
Por eso te digo, cuando los judíos oyeron eso, han de haber dicho, otros, no es posible porque es una blasfemia. ¿Sí? Mira, vamos a acabar más, pues déjame leerte unos pasajes de Hebreos que apoyen esto. Hebreos 8:6, acompáñenme, ese sí no lo puse. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Esta parte está hablando del Mesías, de Jesús. Mira cómo dice Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mujeres promesas. Está hablando del nuevo pacto versus antiguo pacto. Porque si aquel primero, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No era perfecto el antiguo pacto, no podía salvar a nadie. Se tuvo que hacer el nuevo pacto, donde el mediador es Cristo. Y este es mucho mejor, porque hay mejores promesas. ¿Cuál? Pues esta. Se acaba el puente, tengo acceso a Dios. En aquel no podíamos tener acceso a Dios, por eso se ocupaban sacerdotes. Adelantito, Hebreos 8:12. Habla de Jesús, Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, lo que platica aquí Romanos. Y nunca más, mira lo que dice, me acordaré de sus pecados. ¿Quiénes? Los que sí pudieron pasar de este lado. Nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es el ser propicio. Eso es lo que hace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio que Juan el Bautista estaba dando. Eso significa esa expresión. Y era tan perfecto ese Cordero de Dios. Es tan perfecto que mira lo que dice Hebreos, adelantito 9, Hebreos 9:6. ¿Sí es este? Déjame ver. ¿Sí es este? Sí, Hebreos 9:6. Dice Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios, ¿ves? Lo que tienen que hacer. Pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, donde nada más una vez al año puede entrar el sumo sacerdote, donde está el velo y no hay acceso, de hecho si te asomas morían. Dice en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, o sea, tiene que hacer un sacrificio para poder entrar, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo por el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, hablando del antiguo pacto, en cuanto a la conciencia al que practican. O sea, todo aquello era un símbolo y no había acceso porque estaba el velo. Acuérdate lo que ocurrió en la cruz al morir Cristo. El velo se rasgó, simbolizando que ahora había acceso libre al Padre, sin tener que hacer todos esos sacrificios. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya se sacrificó, y el Cordero de Dios, su sacrificio es único, una sola vez y suficiente para todos. Aquellos no, todos los días, mañana y tarde, y no aliviaban la conciencia de las personas, porque no tienen nada que ver con el corazón. En cambio, el sacrificio de Cristo, y al venir la morada del Espíritu Santo en nosotros, cambió todo. Por eso ahora nosotros, cada vez que nos contristamos, confesamos y pedimos perdón, venimos a Padre, gracias que tenemos acceso libre al Cordero que es Cristo, y cambia nuestra conciencia, porque venimos verdaderamente confesando. Y ahí sí está haciendo la perfección, ahí sí estamos cambiando. ¿Se fijan la diferencia del antiguo pacto al nuevo? Es maravilloso. Entonces, el testimonio de Juan nos mostró cómo él nos exaltó en absoluto, y todo lo que hizo siempre es exaltar a Cristo. Y aparte, en el punto 2 nos mostró que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado y todo lo que eso implica. Bueno, Juan sigue dando testimonio que es el Hijo de Dios, y lo tercero, lo cuarto ya no me acuerdo cuál era, pero eso lo vamos a ver el domingo que entra. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios?